Juez ridiculiza públicamente a hermanas gemelas negras. Tribunal sorprendido cuando revelan entrenamiento de élite del ejército estadounidense. ¿Crees que la ley está de tu lado en mi sala del tribunal? Yo soy la ley. El juez Harding se burló de su sonrisa llena de arrogancia durante años. Gobernó con poder desenfrenado, silenciando a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Pensó que hoy no sería diferente, que dos hermanas negras paradas frente a él eran solo otro caso para aplastar bajo su gabl. Pero lo que no sabía es que se habían enfrentado a batallas mucho peores que esta, y que esta vez él era el que estaba a punto de perderlo todo. Quédate conmigo hasta el final, porque la justicia está a punto de golpear fuerte, y si te encantan las historias donde las tornas cambian, presiona el botón de suscripción ahora. El Old Courthouse en la pequeña ciudad de Maplewood, Pensilvania, no parecía gran cosa desde afuera. Su desgastada fachada de ladrillo y sus columnas de estilo neogriego transmitían una especie de gran aunque descolorida autoridad en el interior, aunque la tensión prosperaba. Los pasillos se combinaban con conversaciones murmuradas. Inquilinos disputando desalojos. Familias en batallas por la custodia. Abogados hojeando gruesas pilas de documentos afuera de la sala del Tribunal B. Dos mujeres jóvenes flotaban junto a un banco en el pasillo, hombros hundidos, ojos tranquilos pero rostros tensos. Eran gemelas idénticas a Adeline y Amir Thompson, ambos altos, ambos con cabello y rizos meticulosamente trenzados sujetos en moños en la nuca, cada uno vistiendo un traje oscuro conservador. A primera vista parecían ser solo otro par de litigantes bien preparados, pero cualquiera que se tomara un momento para mirarlos a los ojos habría sentido algo robado detrás de ellos: disciplina, dominio propio, una resolución tácita. A poca distancia por el pasillo los transeúntes miraban boquiabiertos. Adeline y Amira eran la comidilla de Maplewood ese día, aunque nunca habían buscado tal atención. La charla giraba en torno a la noción de que estas dos hermanas negras se atreverían a desafiar al juez Herbert E. Harding, un hombre infame por sus comentarios burlones, prejuicios de la vieja escuela y arrogante sentido de su propio poder. Nadie en Maplewood había enfrentado con éxito las abiertas exhibiciones de intolerancia de Harding. La mayoría de los que lo intentaron abandonaron la sala del tribunal humillados o con una pena legal inesperada. Adeline jugueteó con la esquina de una carpeta manila que contenía documentos cruciales sobre el patrimonio de su difunta abuela. Ella y Amir estaban en una disputa legal complicada sobre los límites de la propiedad. Debería haber sido una audiencia rutinaria para asegurarse de que no los despojaran de las tierras de cultivo que su abuela había comprado hace décadas, pero se había disparado. La conversación sobre las regulaciones de zonificación se había transformado en un campo de batalla moral e inmoral que culminó en su aparición ante el juez notoriamente racista. Amira exhaló lentamente. ¿Estás listo?, preguntó con una voz teñida de nervios apagados. Adeline frunció los labios. Hemos pasado por cosas peores. Todo lo que podemos hacer es presentar nuestro caso. Sin embargo, mientras decía estas palabras, recordó un torbellino de recuerdos, los obstáculos laberínticos que habían enfrentado incluso al intentar convertirse en los legítimos dueños de las tierras de cultivo de su abuela. Las miradas sospechosas de los vecinos que dudaban de que tuvieran los medios o el conocimiento para mantener la tierra, y los comentarios mordaces de los abogados que afirmaban que carecían de la documentación adecuada. También recordó las innumerables veces que se mantuvieron firmes bajo presión, incluidas las abrasadoras arenas de otro continente cuando ambos estaban en el ejército de los C.E.U. Sí, habían pasado por cosas peores. De hecho, cuando las gemelas entraron en la sala B observaron la disposición. Una pared de paneles de madera detrás de un banco alto, una bandera estadounidense rígida en ángulo cerca del asiento del juez y un baño igualmente rígido que ordenaba a la galería que se levantara. El juez Herbert Harding era un hombre alto y demacrado con cabello plateado peinado hacia atrás de modo que ni un solo mechón se saliera de su lugar. Miró a las hermanas con una expresión que combinaba condescendencia y una mueca de incredulidad, una expresión que decía: ¿cómo se atreven estas dos a entrar en mi sala? Todo estaba en silencio excepto por el chirrido de la silla de cuero del juez cuando se acomodó. Todos los demás se pusieron de pie. El alguacil recitó la apertura típica que concluyó con: por favor, siéntense. Desde el principio,
Harding se concentró en la postura erguida y el porte tranquilo de Adeline. Le lanzó una mirada significativa. La señorita Thompson. ¿Es así? Ella asintió cortésmente. Sí, su señoría, Adeline Thompson. Me representó a mí y a mi hermana. La señorita Amir Thompson. Los labios del juez Harding se curvaron hacia arriba en una media sonrisa burlona. Bastante inusual representándose a sí mismos. No, abogado. Amira se aclaró la garganta. Estamos bien versados en la ley para este asunto, señor. Tenemos todo lo que necesitamos bien versado. Duro repetido en un sorteo que estaba lleno de escepticismo. Ya veo, y ha venido a cuestionar mi decisión anterior de que su propiedad viola las regulaciones de zonificación de Maplewood. Adeline respondió respetuosamente: si su señoría nos gustaría que el registro muestre que los límites de la propiedad han sido reconocidos como tierras de cultivo durante más de 50 años, tenemos la documentación original de 1971 y esta audiencia debe confirmar que las tierras de cultivo permanecen a nuestro nombre sin restricciones de zonificación adicionales. Los ojos de Harding parecían oscurecerse con cada palabra que decía. Déjame adivinar, dijo con un suspiro teatral, esta tierra de cultivo tiene que significado especial para ti. Me estás diciendo que mereces una excepción. No hay excepción, dijo Amir con calma, simplemente estamos reafirmando lo que ya se ha establecido. El juez dejó escapar una risa sin alegría. Simplemente reafirmando, repitió de nuevo como si saboreara las palabras y las encontrara ridículas. Su mirada recorrió la galería de Yale tomando el puñado de espectadores que habían venido por curiosidad, luego sus ojos aterrizó de nuevo en los gemelos. Me parece intrigante que creas que puedes reinterpretar la ley a tu conveniencia esta vez. Adeline se erizó. No estamos reinterpretando nada. Estamos citando los documentos que nos dejó nuestra abuela junto con los estatutos de preservación de tierras agrícolas de Maplewood. Protegen las tierras agrícolas de ciertas regulaciones de zonificación si la tierra se ha utilizado para la granja durante más de 20 años consecutivos. Los ojos de Harding se entrecerraron. Seguro que hablas bien, señorita Thompson, pero veo algo en tus ojos. Rebelión, una dificultad con la autoridad. Tal vez ahora tengo curiosidad. ¿A qué te dedicas? ¿Exactamente para vivir? Señorita Thompson y usted, señorita Thompson, señaló de Adeline a Amir. Amir tragó saliva con cuidado. Actualmente tenemos un pequeño negocio. Nuestra abuela nos dejó tierras agrícolas que queremos restaurar. Esa es la razón por la que estamos aquí, para confirmar nuestro derecho a continuar con las operaciones de la granja sin intrusiones externas, y este es el negocio de Maul. No estarías fuera de tu alcance, ¿verdad? La pregunta de Harding se escuchó con condescendencia, como si la gente como ellos no tuviera cabida en los negocios o las tierras agrícolas. Adeline y Amira intercambiaron una mirada. Decidieron en silencio que aún no revelarían el alcance de sus antecedentes. El juez no necesitaba saber sobre su servicio en el ejército de los CEU, o como ambos habían regresado recientemente a Maplewood después de sus giras en zonas de conflicto en el extranjero. Querían que la audiencia se basara únicamente en los méritos de los documentos de las tierras agrícolas, pero Harding sintió que esa tranquila confianza en ellos lo hizo sospechar. Tal vez incluso amenazó. Un ligero rubor le subió por el cuello y las luces fluorescentes del techo proyectaron duras sombras en su rostro. Continuaremos, dijo abruptamente abriendo un archivo, pero les advierto a ambos que estos llamados estatutos de preservación de tierras agrícolas podrían no aplicarse si no pueden probar más allá de una duda razonable que la tierra está a su nombre y se ha utilizado de manera constante como tierra agrícola. Amir levantó el sobremanila. Tenemos la evidencia aquí. Su señoría firmó declaraciones del cuidador anterior. Recibos por la distribución de semillas. Agitó una mano despectiva. Llegaremos a eso primero. Escucharé al representante del Comité de Zonificación de Maplewood. El señor Howell, un hombre alto y fornido con un traje azul marino, se adelantó arrastrando los pies. Sí, su señoría,
Déjeme pasar al supuesto violaciones. Arden ordenó. Veo que usted cita que la señorita Thompson y la señorita Thompson no han cumplido con ciertas regulaciones de cercado y se negaron a pagar impuestos adicionales a la propiedad sobre la nueva clasificación de la tierra. ¿Es correcto? Sí, su señoría. Adeline podía sentir un nudo en el estómago. Sabía que estos cargos eran una tontería inventada. Las tierras agrícolas habían sido mal reconocidas durante décadas y los códigos de tierras agrícolas de Maplewood nunca les habían requerido pagar impuestos al nivel de una propiedad comercial o residencial, pero el Comité de Zonificación había intentado reclasificar abruptamente la tierra para expulsarlos, probablemente porque vieron una oportunidad para acuerdos de desarrollo. Sí, bueno, Harding comenzó a golpear el bolígrafo en su escritorio. Estoy bastante seguro de que estas dos jóvenes no tienen antecedentes legales reales. Tal vez se tropezaron con tierras agrícolas que no pueden administrar. Escuchemos los hechos. ¿Y si su abuela era dueña? No significa nada si la reclasificación oficial ya se ha decidido. Sonrió con suficiencia. Tenemos reglas por una razón. Adeline apretó los puños debajo de la mesa, pero mantuvo su expresión neutral. Otra oleada de recuerdos la invadió. Su entrenamiento militar en desescalada. Ella había mantenido la calma frente a un comandante que una vez dudó de sus capacidades debido a su tamaño y género. Tomó una respiración lenta y mesurada y se preparó para la pelea durante esa sesión matutina. Adeline y Amira intentaron exponer los hechos de una manera mesurada y lógica. Presentaron documentos de los propios registros de Maplewood que mostraban designaciones de tierras de cultivo que databan de décadas atrás. Blandieron declaraciones de vecinos que daban fe de la continuidad de las tierras de cultivo. Tenían una declaración jurada de la mejor amiga de su abuela que las había visto trabajar cada verano con la siembra y la cosecha desde que eran niñas. Sin embargo, cada vez que hablaban, las cejas del juez Harding se alzaban con lo que solo podía describirse como desprecio. Las acribilló a preguntas que no eran ni relevantes ni respetuosas. ¿Por qué asumen que pueden manejar las tierras de cultivo tan bien como profesionales capacitados? ¿Creen que las reglas de Maplewood deberían ceder ante ustedes? ¿No es posible que simplemente no sean de por aquí y no entiendan cómo hacemos las cosas? Amira, por lo general la más tranquila de las dos, encontró su compostura quebrarse cuando Harding pronunció la última línea. Nuestra abuela vivió aquí la mayor parte de su vida. Ella replicó. Voz sorprendentemente firme. Nosotros también nos criamos aquí hasta que nos fuimos a la universidad. Tenemos todo el derecho. Harding rió entre dientes oscuramente. Sí, todos tenemos los llamados derechos, pero Maplewood es un lugar muy particular, señorita Thompson. Tenemos expectativas sobre cómo se maneja Farmland y quien lo maneja. La tradición importa. Algunas personas ven que Farmland ve nuevas caras y se preguntan si lo mantendrán a la altura. Caras nuevas. Las palabras flotaban en el aire. Él. Silencio silencioso en la sala del tribunal magnificó su significado. Adeline pudo sentir los jadeos apagados de algunos espectadores que entendieron exactamente lo que Harding estaba insinuando. Bien podría haber dicho: no queremos dueños negros de Farmland en Maplewood. Su corazón latía con fuerza. Miró a su hermana, quien asintió levemente como si dijera: nos encargaremos de esto. Sintiendo un momento de tensión, el bait se aclaró la garganta. Harding le hizo un gesto de despedida y continuó: sigamos. Señorita Thompson, usted dijo que tenía documentos. Adeline hizo una moción para presentar la declaración jurada, pero antes de que pudiera, Harding hizo un gesto imperioso con la mano. Es suficiente por ahora. Haremos una pausa para almorzar. Esta audiencia se reanudará puntualmente a la 1:30. Las gemelas apenas tuvieron la oportunidad de protestar. Harding se puso de pie. Ordenó a todos que se levantaran y en instantes el juez se escabulló detrás de la puerta hacia su despacho mientras las hermanas salían al sol del mediodía. El aire se sentía pesado. El centro de Maplewood era pintoresco, bordeado de pequeñas tiendas, un restaurante familiar, una librería de libros usados, una ferretería agrupadas alrededor del juzgado. A donde quiera que miraban, sentían que las miradas las observaban. Maplewood no era una comunidad extremadamente grande y las noticias viajaban rápido. La tensión con el juez Harding no era un secreto. En lugar de dejar que les molestara,
Se concentraron en lo que se necesitaba hacer. Hablaremos con el señor Howell del comité de zonificación, dijo Adeline protegiéndose los ojos del sol brillante. Tal vez podamos llegar a un acuerdo de que el juez no puede simplemente desestimar. Amira asintió, aunque apenas creía que Harding entraría en razón. Está decidido a enterrarnos, pensó, pero no nos conoce. Esa última línea salió de sus labios en un susurro. Las hermanas se encontraron caminando hacia un café a unas pocas cuadras de distancia en el camino. Pasó el parque conmemorativo de veteranos de Maplewood, una pequeña parcela con banderas ondeando en la brisa y una estatua solitaria que conmemoraba a los soldados del área que habían servido en varios conflictos en la base de la estatua. La gente había dejado coronas y pequeñas banderas por un momento. Adeline y Amira hicieron una pausa. Amir inhaló silenciosamente. No puedo creer cómo la gente de este pueblo piensa que nos conoce, murmuró parpadeando recordando sus días en el ejército. No se dan cuenta de que nos hemos sacrificado por este país al que hemos servido, hemos arriesgado nuestras vidas y aún así el juez tuvo la audacia de tratarlos como extraños ingratos. Adeline colocó una mano suave en la placa de la estatua. Dijo suavemente, la gente ve lo que quiere ver, pero sabemos quiénes somos. Se quedaron en silencio por un momento más, con las cabezas inclinadas en silencioso respeto, luego resueltas, continuaron por la acera dentro del pequeño café rústico. El tentador aroma del café recién hecho se arremolinaba con el suave murmullo de la conversación. Adeline y Amira encontraron una pequeña mesa cerca de la ventana. Su plan era recomponerse, revisar sus documentos y prepararse. Para la sesión de la tarde al otro lado del café la puerta se abrió dejando entrar un breve rayo de sol y con él un grupo de funcionarios locales de Maplewood, incluyendo al de zonificación. El señor Howell, el hombre robusto, los vio inmediatamente con una leve mueca. Caminó hacia su mesa con una taza de café en la mano. La señorita Thompson la saludó. Tenía la cortesía forzada de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. ¿Le importa si tengo una palabra rápida? Por supuesto, dijo Adeline haciendo un gesto hacia una silla libre. Se sentó con los ojos vagando sobre sus papeles. Veo que habla en serio sobre esta tierra de cultivo. Debe haber hecho realmente su tarea. Las comisuras de una sonrisa se tensaron. No somos incompetentes, dijo un poco irritable. Edge se acerca sigilosamente. Howell levantó una mano enchapada. No dije eso, pero tiene que entender la perspectiva de Maplewood. Las tierras de cultivo han estado inactivas. No hay rendimientos importantes. El comité vio una oportunidad para reclasificarlo. Posiblemente traer desarrolladores para nuevas viviendas. Maplewood necesita expansión. ¿Ve nuevos ingresos fiscales? Adeline se puso rígida. Ya veo. Encontraste una tierra de cultivo dirigida por una anciana y pensaste que nadie se daría cuenta si te la llevabas, pero ahora que intervenimos, estás redoblando la apuesta. Howell asintió lentamente como si verificara que había leído la situación correctamente. No puedo hablar por todo el comité, pero sí, básicamente es eso. Sospecho que el juez Harding tiene, digamos, otras motivaciones para asegurarse de que pierdas este caso, pero para ser honesto, Maplewood se beneficiaría financieramente de la reclasificación si te ayuda en algo. Las palabras del juez antes estaban fuera de lugar. Eso es un eufemismo, dijo Amira bruscamente. Solo cuida tus espaldas, dijo Howell bajando la voz. Harding odia ser desafiado, especialmente por personas que percibe como forasteros. Ninguno de los gemelos perdió el significado cargado detrás de las personas que percibe como forasteros. Aún así apreciaron la pequeña admisión de Howell. Tal vez no todo estaba perdido después de un momento. Howell Rose, de todos modos. Te veré allí. Buena suerte. Se fue sin decir otra palabra. Adeline golpeó su bolígrafo contra el borde de su cuaderno. Así que se trata de dinero e intolerancia. No es de extrañar. Mantengamos nuestra estrategia, lo tenemos todo. En su lugar para probar sus tierras de cultivo si Harding intenta reclasificarlas por la fuerza,
Es una violación de las leyes de preservación de tierras agrícolas estatales. Las hermanas bebieron tranquilamente sus bebidas, dejando que un silencio decidido se asentara sobre ellas. Afuera el sol subía más alto y el silencio del café estaba acentuado por el tintineo de las tazas y la charla baja. Ambas sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba entrando a la sala del tribunal B para la sesión de la tarde. Adeline y Amir descubrieron algo nuevo. La galería era fuller. Se había corrido la voz por Maplewood de que las hermanas gemelas se estaban poniendo de pie para juzgar a Harding. La gente murmuraba sobre un reportero de un blog de fuera de la ciudad que podría cubrir el caso. Incluso algunas personas de la ciudad que habían sufrido el desprecio de Harding en el pasado ahora aparecieron por curiosidad, preguntándose si por fin alguien podría derrocar al autodenominado tirano. Los alguaciles, todos de pie, llamaron la atención de la sala. Harding caminaba con una túnica negra que ondeaba detrás de él. Se acomodó en su silla con la misma presunción que antes de hojear casualmente unas cuantas páginas en su escritorio. Preguntar currículum semanal, anunció la señorita Thompson. La señorita Thompson tiene más pruebas que presentar. Adeline se puso de pie con la barbilla en alto. Sí, su señoría. Se acercó al estrado con cuidado, pasando la escritura original de la tierra de cultivo junto con las declaraciones juradas de los vecinos. Harding les echó un vistazo rápido antes de dejarlos a un lado. Se aclaró la garganta. Veo tierras de cultivo de larga data. Bla, bla. ¿De verdad practica la agricultura allí? Porque, por lo que puedo decir, se ha ido durante años haciendo quién sabe qué. Amir Rose, estábamos sirviendo a su señoría. Estábamos en el ejército de los Estados Unidos. Un silencio cayó sobre la galería. La expresión de Harding se congeló por un momento. Tal vez se quedó atrás, pero luego sus labios se curvaron. Entonces, dice, y esto es relevante, como el exterior tranquilo de Amir vaciló. Es relevante porque está insinuando que abandonamos la propiedad. No lo hicimos. Nuestra abuela se la alquiló a un cuidador local mientras servíamos a nuestro país en el extranjero. Ambos servimos en múltiples periodos y estamos orgullosos de eso. Los ojos del señor Harding brillaron. Algunos podrían haber confundido esa mirada con respeto, pero era todo menos orgullo. Repitió con una voz que goteaba desdén. Bueno, estoy seguro de que su abuela estaba orgulloso, pero la pregunta sigue siendo si las tierras de cultivo realmente se estaban usando como tierras de cultivo o se dejaron en barbecho, porque el nombre del cuidador del auto no está en esta declaración jurada. Adeline tomó otro archivo. Tenemos evidencia del cuidador de que la tierra se usó para cultivos estacionales limitados. El padre del cuidador enfermó, por lo que las tierras de cultivo no fueron tan productivas como antes, pero seguían siendo tierras de cultivo por clasificación. El juez exhaló un sonido teatral que reverberó a través de la silenciosa sala del tribunal. Luego, volviendo su mirada fría a los gemelos, lanzó una mueca que pronto se volvería infame. Sabes que no aprecio a la gente que entra aquí bailando vals, afirmando que sirvieron a nuestro país esperando un pase libre. Un uniforme no te garantiza privilegios especiales, señorita Thompson, especialmente no en mi sala del tribunal. Un leve jadeo recorrió la galería. Adeline sintió que se le cerraba la garganta. Inhaló dejando que la tensión la inundara, recordando la estricta disciplina que le inculcaron durante el entrenamiento del ejército. Mantener la compostura. Ure respira. Se había enfrentado a amenazas más peligrosas que esta. Jueza Mira fue la que habló. No estamos pidiendo especial trato, su señoría, solo queremos justicia bajo la ley. El juez Harding parecía casi ansioso por responder. Justicia, ¿es eso? Veamos si puede manejar lo que significa justicia real. Leeré la resolución del Comité de Zonificación de Maplewood, luego veremos si todavía cree que tiene un caso. Harding se tomó su tiempo leyendo un conjunto de documentos que explicaban que las tierras agrícolas debían reclasificarse a menos que las hermanas pudieran probar dentro de un periodo de 30 días que habían cumplido con todos los códigos de tierras agrícolas, algunos de los cuales fueron revisados recientemente y nunca se habían aplicado tan rigurosamente a ninguna otra tierra agrícola. Pero Harding insistió que tenían que cumplir con estos códigos actualizados sin una extensión. Si fallaban perderían el estado de tierra agrícola, lo que provocaría impuestos a la propiedad más altos, o se arriesgarían a que las tierras agrícolas fueran confiscadas si podían pagar. La firma del cuidador por sí sola no será suficiente. Harding concluyó que necesitamos inspectores.
Muestras de suelo, múltiples declaraciones de agricultores reconocidos dentro de Maplewood, el padre del cuidador o quien sea que no esté reconocido por la Junta Agrícola de Maplewood. Adeline dio un paso al frente. Su señoría, esto no tiene precedentes, nunca había oído hablar de tierras agrícolas. Los propietarios deben presentar tantos documentos adicionales. Las leyes de preservación de tierras agrícolas a nivel estatal. Harding la interrumpió. Tal vez no me escuchaste, dijo con frialdad. Estas son las reglas de Maplewood. Esta es la jurisdicción de Maplewood. Si no te gusta, eres libre de probar suerte en la apelación en la corte, pero buena suerte con eso. Rara vez revocan las decisiones de zonificación local. Escaneó la galería. Sus labios se curvaron en una especie de sonrisa maliciosa. Luego se centró de nuevo en la necesidad de las hermanas. Te recuerdo que yo soy la ley aquí. Ese fue el momento en que cambió para Adeline y Amir. Hasta ahora habían tratado de mantener su historia personal en secreto, centrándose únicamente en las tierras agrícolas, pero reconocieron que Harding continuaría moviendo los postes de la portería, inventando nuevas reglas para expulsarlos. Estaba utilizando su autoridad como arma para degradarlos frente a toda la comunidad. Amir inhaló profundamente. Su señoría, si me lo permite, no vinimos aquí a pedir un trato especial, pero no me quedaré aquí y dejaré que tuerza la ley para adaptarla a sus prejuicios personales. Hicimos un juramento para defender este país. La risa de Harding cortó sus palabras. No me hables de juramentos, he estado administrando justicia más tiempo del que has estado viva. Una agitación inquietante recorrió la galería. Por un momento la mente de Adeline vagó de regreso al día en que firmó sus propios papeles de alistamiento. El orgullo sintió el conocimiento de que ella y su hermana estaban entrando en una vida de servicio. Ahora, enfrentada a esta figura desdeñosa, sintió que algo elemental se elevaba dentro de ella. Enderezó los hombros y se dirigió directamente a Harding. Si su señoría ha tenido un largo mandato, pero eso no hace que sus acciones sean justas. No nos vamos de Maplewood y no vamos a renunciar a nuestras tierras de cultivo. La ley está de nuestro lado. Las fosas nasales de Harding se dilataron. Miró a las hermanas. Ya he tenido suficiente de su insolencia. Luego vino la línea que luego pasaría a la historia local de Maplewood. Ustedes dos pueden pavonearse por aquí con sus llamados antecedentes del ejército, pero los veo como lo que realmente son. No creo que su color y su uniforme me intimiden. Un silencio conmocionado se tragó la sala del tribunal. El Bait visiblemente tenso, sin saber cómo responder. La galería contuvo la respiración colectivamente. Ese momento se sintió como si se extendiera en una eternidad. Una exhibición flagrante y sin filtros de racismo. Desde el estrado, uno que incluso los más hastiados y Good nunca habían escuchado tan abiertamente. Un grupo menor de individuos podría haberse derrumbado o lanzado a la furia, pero Adeline y Amira habían sido robadas por experiencias que pocas personas en Maplewood podrían imaginar. Habían navegado por zonas de guerra, bombas desactivadas y soportado la constante amenaza de fuego de francotiradores. Habían arrastrado a camaradas heridos a un lugar seguro bajo un sol abrasador, negociado con intérpretes locales en pueblos y estudiado entrenamiento de combate avanzado en Fort Benning. Este momento en un pequeño juzgado de Pensilvania era pequeño en comparación con eso. La voz de Amir temblaba no de miedo sino de ira cuidadosamente contenida. Su señoría está fuera de lugar. Harding en realidad se inclinó hacia adelante. Una mueca de desprecio grabada en su rostro. Cuidado, señorita Thompson. Adeline intervino. Su voz se calmó. No, tenga cuidado, señor, porque una vez que esto termine, nos aseguraremos de que la gente sepa lo que está pasando. Sucediendo en el juzgado de Maplewood. Ella giró ligeramente dejando que su mirada recorriera la galería. Todas estas personas serán testigos de su intolerancia. La mano de Harding golpeó su escritorio. Mejor amigo, eso es suficiente. Despejar la sala del tribunal excepto por las partes involucradas. Esta audiencia va a sesión a puerta cerrada. Una ráfaga de movimiento sobresaltado se produjo con el alguacil ordenando a los espectadores que se fueran. Las hermanas vieron cómo el público era expulsado. Entre ellas un bloguero local intentó protestar. Espere, tenemos derecho también, pero el alguacil insistió en que se fuera. La puerta se cerró de golpe sellando los hombres con Harding. El taquígrafo judicial y el consejo del comité de zonificación. Harding parecía triunfante. Ahora procedemos en mis términos, señorita Thompson, y señorita Thompson, le sugiero que piensen cuidadosamente antes de lanzarme acusaciones. Un juez puede acusarlas de desacato. Adeline no dijo nada, aunque su mirada lo decía todo.
Así es como irá esto. Arden continuó. Presentarás las inspecciones requeridas, firmas y cualquier otra tontería que solicite dentro de los 30 días. De lo contrario, la reclasificación de tierras agrícolas se entiende. Amir cruzó los brazos. Esto está completamente fuera del alcance de desprecio, dijo Harding suavemente golpeando su mazo. ¿Debo continuar? Silencio. Finalmente Adeline asintió. Entendemos, ella espetó, pero no creo que nos quedaremos de brazos cruzados. Harding despidió a las hermanas. La audiencia se aplaza. Tiene sus instrucciones. Taquígrafo judicial, termine el registro ahora. Con eso la audiencia terminó, dejando a las hermanas tambaleándose. Disgusto, ira y traición corriendo a través de ellas mientras salían. La mirada fría y satisfecha de Harding los siguió afuera. Encontraron una pequeña multitud de personas que habían sido expulsadas de la sala del tribunal. Algunos estaban indignados, otros curiosos. Algunos se acercaron a las hermanas ofreciendo palabras de compasión. Eso fue una locura, dijo una mujer de mediana edad con cabello rizado. Realmente dijo esas cosas horribles. Pensé que sería más útil un hombre con una gorra de béisbol, asintió. El juez Harding siempre ha sido un caso, pero esta vez fue demasiado lejos. Les lanzó una mirada preocupada. Cuidado, él vendrá por ustedes. Lo ha hecho antes. Hizo que la gente se arrepienta de desafiarlo. Adeline exhaló lentamente buscando las palabras correctas. Beck, no le tengo miedo, dijo simplemente a Mira. Por otro lado, ya había comenzado a marcar un número en su teléfono. Estamos contactando a un Loie. Le explicó más a Adeline que a la multitud. Le dimos a Harding la oportunidad de hacer lo correcto, pero dejó clara su postura. La multitud se apartó dejándolos pasar mientras se alejaban. Más voces lo siguieron. No puede salirse con la suya. Tal vez la Junta Judicial del Estado haga algo bien en toda la historia de Maplewood. Sus pocos habían tomado medidas serias para responsabilizar a Harding. Tenía una fortaleza de conexiones, un círculo bien mantenido de aliados poderosos que estaban de acuerdo con él o hacían la vista gorda ante sus transgresiones, pero las gemelas tenían razones suficientes para luchar ahora. No iban a dar marcha atrás. Las hermanas se dirigieron inmediatamente a la pequeña oficina legal de una abogada llamada Olivia Monroe, ubicada en un modesto edificio de ladrillo cerca del centro de Maplewood. Ade se había encontrado con el nombre de Monroe durante su investigación inicial sobre las leyes de tierras agrícolas. Monroe se había ganado la reputación de ser dura, ética y no fácilmente intimidada por la política local. Dentro de la oficina olía a madera pulida y libros viejos. La señorita Monroe, una pequeña mujer negra con ojos penetrantes y un comportamiento enérgico, los hizo pasar. Escuché lo que pasó, dijo, haciéndole señas para que se sentaran. Lamento mucho que hayan tenido que soportar que la intolerancia de Harding sea el secreto peor guardado de Maplewood, pero nadie ha sido capaz de destronarlo, por así decirlo. Amira sintió con cansancio. Necesitamos ayuda. Monroe juntó las manos. Primero, abordemos su caso de clasificación de tierras de cultivo. Legalmente hablando, tiene razón. Harding está aplicando estándares arbitrarios, posiblemente ignorando ciertas leyes de preservación del Estado. Sin embargo, desafiarlo de frente será difícil. Hay una razón por la que nadie ha tenido éxito todavía. Adeline y Amir intercambiaron miradas. Tenemos experiencia. Adeline dijo, con cuidado, podemos manejar las dificultades, solo necesitamos saber los pasos. Monroe continuó. Podemos presentar una apelación ante la Comisión Estatal de Tierras de Cultivo, pero eso lleva tiempo. Mientras tanto, tiene esa cuenta regresiva de 30 días. Sí, se verá obligado a luchar para cumplir con las demandas imposibles de Harding. Tendrá que obtener todas las formas posibles de prueba, pruebas de suelo, declaraciones de agricultores reconocidos en Maplewood, cualquier cosa que pueda enterrarlos en tanta documentación que no puedo despedirte. La postura de Amir se endureció. Lo haremos hasta la última prueba. Cada firma. Si eso es lo que hace falta. Monroe inclinó la cabeza. Luego está el asunto de los comentarios racistas del juez. Sin embargo, ese es otro camino. Probar la mala conducta judicial normalmente requiere una queja formal ante la Junta de Conducta Judicial. Es un proceso largo. Si se le encuentra en violación, podría ser reprendido o destituido,
pero esas juntas se mueven lentamente. Aún estarías bajo la presión de los 30 días. ¿Cómo nos aseguramos de que reciba el castigo que se merece?, preguntó Adeline en voz baja, pero con una convicción latente. Monroe ofreció una sonrisa triste. Harding está profundamente arraigado aquí con muchos aliados, pero eso no significa que sea imposible si hablas en serio. Recopilaremos declaraciones de los testigos, transcripciones y el taquígrafo judicial está dispuesto a proporcionarlas y cobertura de prensa. Se necesita una ola de indignación pública para que estas cosas avancen. Un destello de determinación iluminó los ojos de Amir. Podemos traer esa ola. Adeline asintió. Nos humilló. Claro, pero ese ni siquiera es el punto principal. No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejarlo. Sigue haciéndole esto a los demás. Monroe se recostó impresionado. Me gusta tu espíritu. Te representaré en el asunto de Farmland para la denuncia judicial que tendremos que coordinar. ¿Estás seguro de que estás listo para la represalia? Los labios de Adeline se presionaron en una fina línea. Hemos visto peores. ¿Estaremos bien? Una leve curiosidad se despertó en los ojos de Monroe. Mencionaste que serviste en el ejército. Eso es increíble. Gracias por tu servicio. Amir asintió cortésmente. Estamos orgullosos de servir y estamos acostumbrados a lidiar con amenazas que tienen dientes reales. Harding es solo un matón detrás de un banco. Monroe asintió exhalando suavemente. Entonces lucharemos contra el paso a paso. Ellos pasaron las siguientes horas trazando estrategias legales, redactando documentos, listando posibles aliados. Cualquier granjero de Maplewood que pudiera firmar una declaración verificando que Farmland había estado en uso constante. Cualquiera que pudiera haber escuchado los comentarios racistas de Harding a lo largo de los años. Fue una montaña de tareas, pero las hermanas sintieron una energía renovada. Tenían un plan. Cuando salieron de la oficina de Monroe, los primeros indicios del crepúsculo se asentaron sobre las tranquilas calles de Maplewood. Las farolas parpadearon a la vida y el lejano zumbido de los grillos los acompañó a casa. Aunque agotados intercambiaron un sentimiento confiado. Habían dado el primer paso en lo que sabían que sería un camino desafiante. Pasaron 2 semanas y la lucha estaba en pleno apogeo. Durante el día Adeline y Amir viajaron a través de Maplewood recopilando documentos, programando inspecciones de suelos, reuniéndose con agricultores locales para recopilar declaraciones de testigos. Por la noche examinaron textos legales verificando los estatutos de tierras agrícolas con la guía de Monroe, pero detrás de escena algo más estaba sucediendo. La gente estaba aprendiendo sobre los antecedentes de las gemelas. Se corrió la voz de que estas jóvenes mujeres negras habían servido en el extranjero, habían estado estacionadas en Fort Benning para entrenamiento especializado y tenían un repertorio de habilidades que Maplewood nunca había conocido antes. Algunas cejas se levantaron. Algunos habitantes del pueblo que previamente las habían descartado como simples alborotadoras cambiaron de tono al enterarse de que eran veteranas, pero también hubo quienes las resentían más por eso, alimentando los chismes de que las hermanas se creían superiores a todos los demás. El juez Harding, en una rabia silenciosa, comenzó a presionar más fuerte la oficina del secretario. Perdió repentinamente sus formularios de solicitud obligándolas a volver a enviar el local. La Junta de Agricultura les dio instrucciones contradictorias. En un momento dado, un inspector de suelos canceló su cita la noche anterior, dejándolos luchando por encontrar un reemplazo. Estaba claro que la red de Harding se estaba movilizando para hacer que su cumplimiento fuera casi imposible dentro del periodo de 30 días. Mientras tanto, las hermanas se mantuvieron inquebrantablemente educadas pero decididas. Llamarían a la puerta del conserje al amanecer para verificar los recibos y los registros de la granja. Conducirían a través de los límites del condado para encontrar un inspector de suelo certificado por el estado que no se dejara intimidar por el amiguismo local de Maplewood. Trabajaron desde el amanecer hasta la medianoche apoyándose en la presencia inquebrantable de cada una. La tensión era inmensa, pero su entrenamiento militar los impulsó. Disciplina, ingenio, una negativa a rendirse. Bajo presión, una tarde, Adeline estaba arrodillada junto a una cerca en las tierras de cultivo, revisando metódicamente los daños y tomando fotografías como parte de la documentación. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era una llamada de un número desconocido. Contestó esperando a otro inspector o a un aliado local. Una voz masculina gruñona escupió:
deja tu queja, abandona Maplewood o te arrepentirás. Se congeló. ¿Quién es esta? La persona que llamó colgó un escalofrío, la recorrió estabilizándose, escudriñó el horizonte de las tierras de cultivo, suaves colinas onduladas, algunos árboles dispersos, nada amenazante a la vista, pero la amenaza era lo suficientemente real. Llamó a Mir inmediatamente. Su hermana llegó en minutos, los ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres hacer? Amir le preguntó a Adeline. Se encogió de hombros negándose a dejar que el miedo la gobierne. Hemos llegado demasiado lejos, no retrocedemos. Amir asintió con gravedad. Nos han amenazado peores, y superamos a esos dos que tuvieron durante su servicio militar. Lidiaron con ataques de mortero, amenazas insurgentes, incluso intentos de infiltración de milicias locales. La idea de que algunos matones de un pequeño pueblo local intentaran asustarlos era casi cómica en comparación, si no fuera por la gravedad de lo que estaba en juego. Informaron del incidente a Olivia Monroe, quien suspiró profundamente. La red de Harding es profunda. No me sorprendería que tuviera asociados que intentan tácticas de intimidación. Tengan cuidado. Las hermanas intensificaron su vigilancia, mantuvieron un ojo vigilante en las tierras de cultivo, se turnaron para controlarse mutuamente, incluso instalaron una cámara sensible al movimiento. Mientras tanto, el bloguero local que originalmente había intentado quedarse en la sala del tribunal publicó sobre la audiencia. Aunque no había escuchado todos los comentarios racistas de Harding, fue expulsado antes de que llegara lo peor. Transmitió la clara tensión y sugirió que si había más en la historia, las hermanas podrían hablar al principio. Las hermanas no estaban seguras de querer interactuar con la prensa, pero Monroe les aconsejó que el escrutinio público podría ser su mejor defensa. Un juez como Harding prospera en silencio. Advirtió que si dejas que el mundo mire, no puede esconderse tan fácilmente. Por lo tanto, las hermanas aceptaron sentarse con el bloguero que dirigía un pequeño sitio de noticias local llamado Maplewood Mirror. Relataron las palabras de Harding, la audiencia a puerta cerrada y sus amenazas de desacato. No se anduvieron con rodeos sobre el racismo del juez. La historia se publicó en línea. Una oleada de conmoción recorrió a los residentes de Maplewood, especialmente a aquellos que siempre habían sospechado de los prejuicios de Harding, pero nunca los habían visto tan descaradamente expuestos. Más lectores comentaron compartiendo sus propias experiencias con Harding. Historias de comentarios prejuiciosos, sentencias arbitrarias, despidos sospechosos. Una pequeña ola comenzó a formarse. Maplewood finalmente podría estar listo para responsabilizar a Harding a medida que se acercaba la última semana de su plazo de 30 días. Las tierras de cultivo estaban repletas de nuevos inspectores de actividad. Examinando el suelo, los funcionarios agrícolas locales verificaban las líneas de la cerca. El cuidador incluso se ofreció a realizar una pequeña demostración de plantar nuevas semillas, pero con cada día que pasaba la tensión aumentaba. Harding continuó con su postura negándose a firmar cualquier extensión oficial. Programó una audiencia final para revisar el cumplimiento a fin de mes. Abundaban los rumores de que planeaba desestimar cualquier documentación por incompleta. Adeline se despertó una mañana con un nudo en el estómago. Miró por la ventana de la pequeña casa de campo que ocupaban temporalmente en OCC. Recordó el día en que su abuela les contó su sueño de mantener estas tierras de cultivo en la familia. Cómo había ahorrado cada centavo para comprarlas, decidida a pasarlas a las generaciones futuras. Adeline recordó cómo su abuela recitaba con orgullo la historia de que cuando muchos granjeros negros fueron expulsados sistemáticamente de sus tierras, ella se mantuvo firme. Tenemos que protegerlas. Adeline pensó que su determinación se consolidaba. Amira se unió. Ella junto a la ventana. No perderemos a Adi, exhaló suavemente, y si Harding intenta jugar sucio estoy lista para mostrarle que no nos asustamos fácilmente. Compartieron una sonrisa determinada. El día de la audiencia final de cumplimiento llegó. Las hermanas vestidas de nuevo con sus trajes, esta vez con las cintas de su servicio prendidas discretamente en sus solapas. No se jactarían de su entrenamiento militar, pero tampoco ocultarían quiénes eran afuera del juzgado. Un pequeño grupo de
Simpatizante se había reunido antiguos demandantes Harding había reprendido en el pasado a líderes comunitarios locales e incluso a un puñado de periodistas de pueblos vecinos. Mientras las hermanas subían las escaleras del juzgado, sintieron el silencio de la multitud. La gente se apartó dejándolas pasar ofreciendo palabras de aliento. Demuéstrale que no puede hacer esto. Mantente fuerte, gracias por tu servicio, asintieron cortésmente con los corazones latiendo con fuerza en su interior. Encontraron el pasillo que conducía a la sala del tribunal, el mismo pasillo donde habían esperado ansiosos por primera vez semanas atrás, aunque esta vez la tensión era diferente, estaba mezclada con una sensación de ajuste de cuentas inminente. Entraron en la sala del tribunal cabezas. El alto juez Harding entró, expresión fría y depredadora. Se fue cualquier fachada de neutralidad. No perdió tiempo, estamos aquí para ver si la señorita Adeline Thompson y la señorita Amira Thompson han cumplido con la carga de la prueba de que su tierra sigue siendo tierra de cultivo bajo las definiciones de Maplewood. Comenzó señorita Thompson. Señorita Thompson, ¿tiene los documentos solicitados? Adeline Rose, si su señoría. Tenemos informes de inspección de suelo, declaraciones verificadas de 4 agricultores reconocidos de Maplewood, evidencia fotográfica de rotación de cultivos. Agitó una mano despectiva. Déjame ver. Uno por uno la hermana presentó los documentos, cada uno etiquetado cuidadosamente. El juez los hojeó con una mueca interesante, pero no lo suficiente para convencerme. Un murmullo onduló por la galería. Monroe se puso de pie. Su señoría, las leyes de preservación de tierras de cultivo son bastante claras bajo las definiciones de tierras de cultivo de Pensilvania. Estos documentos son más que suficientes. No tiene fundamentos legales para rechazarlos a menos que yo diga lo contrario. Harding rugió, perdiendo la apariencia de civilidad. Encuentro estas declaraciones cuestionables. El cuidador ha admitido que la tierra estuvo en gran parte sin uso mientras estos dos huyeron al ejército. Eso solo es suficiente para romper la continuidad. La mandíbula de Adeline apretada. Ese cuidador nunca dijo algo así. Se giró hacia el señor Howell del comité de zonificación que estaba presente para observar. ¿Le importaría aclararlo? ¿Señor Howell? Howell se aclaró la garganta. Su señoría, con respeto, tenemos la declaración del cuidador de que las tierras agrícolas se usaron de manera intermitente. El gavilán de Harding cayó con un silencio agrietado. No necesito que el comité de zonificación me contradiga en mi propia sala del tribunal. Monroe dio un paso adelante. Su señoría, me opongo firmemente. Esto es altamente inapropiado. No me importa. Harding ladró. Tengo amplia discreción aquí y digo que la reclasificación de las tierras agrícolas se mantiene. Sus privilegios de tierras agrícolas quedan revocados en espera de la reevaluación del impuesto a la propiedad. Él brilló hacia Adeline y Amira. No pueden presionarme con su charla de servicio y color. Esto es Maplewood, no una base militar donde creen que pueden. Y fue entonces cuando Amira perdió la compostura, dio un paso adelante. Su voz temblaba de ira justa. No tienen idea de cómo funciona el ejército, dijo, su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal. Pasamos años protegiendo los derechos de los estadounidenses, incluidos los suyos, solo para regresar a casa a un juez corrupto que escupe en la ley. Podríamos haber dejado Maplewood, pero nunca abandonamos esta tierra. Usted es el que está fuera de lugar. Harding sonrió con desprecio. Ballit, tomar. Señorita Thompson. De repente una voz clara y autoritaria sonó desde el fondo de la sala del tribunal. Detener. Todas las cabezas se giraron alrededor. Era una mujer con un traje conservador flanqueada por otros 2 funcionarios. Juez Harding, soy Sharon Moss, una representante de la Junta de Conducta Judicial de Pensilvania. Hemos recibido múltiples quejas con respecto a su conducta, incluyendo declaraciones juradas de numerosas partes sobre su sesgo racial y tácticas de intimidación. El rostro de Harding se puso de un alarmante tono carmesí. ¿Cuál es el significado de esto? No tiene derecho a irrumpir en mi sala del tribunal. Sin ella, lo interrumpió. Tenemos ese derecho, juez Harding. Lo estamos poniendo bajo investigación por mala conducta judicial con efecto inmediato. Se le suspende de presidir este caso. Una ola de murmullos atónitos recorrió la sala del tribunal. Los ojos de Harding se abrieron de par en par. No puede hacer esto. Soy la jueza aquí. La señorita Mo dio un paso al frente. Mejor amiga, retire al juez Harding de la banco. No le permitiremos continuar una vez
Que la Junta haya iniciado los procedimientos formales. El alguacil, que había sido eclipsado por Harding, parecía ansioso, pero dio un paso adelante. Harding intentó protestar: tendré tu trabajo, pero el alguacil, mirando a la señorita Moss y sus dos asociados, lo alejaron silenciosamente del banco. Adeline y Amir se quedaron en shock. Una sensación de alivio y reivindicación los invadió, pero también una incredulidad entumecida. Cruzaron miradas, un reconocimiento silencioso. La justicia había dado un paso crucial a su favor en el caos que siguió. La señorita Moss consultó con el secretario del tribunal. Otro juez de un distrito vecino fue contactado de inmediato para supervisar temporalmente el caso de Farmland. Mientras tanto, Harding fue escoltado fuera gruñendo amenazas y maldiciones. Monroe se acercó a la hermana. Ojos, una luz. No me di cuenta de que la Junta de Conducta Judicial actuaría tan rápido, susurró. Debieron haber recibido una abrumadora cantidad de quejas. Más fuerte evidencia de apoyo. Los artículos de los blogueros, las declaraciones de la galería. Ese día todo sumaba. El señor Howell del comité de zonificación se acercó arrastrando los pies, luciendo aliviado y preocupado a partes iguales. Bueno, supongo que cambia las cosas, dijo débilmente. Adeline dio un paso, respiración tranquila. Sí, lo hace. El nuevo juez, un hombre mayor llamado juez Albert Reeves, llegó más tarde ese día al silencio de una multitud que aún no se había dispersado. Tenía cabello plateado y ojos amables que parecían mucho más accesibles. Después de una rápida revisión de los documentos, convocó la audiencia. Muy bien. El juez Reeves dijo: escanear los registros de tierras agrícolas. Esto parece sencillo. Señorita Thompson, no veo razón para negar su clasificación de tierras agrícolas, particularmente con estas declaraciones de testigos y las declaraciones juradas de los cuidadores. Determino que las tierras agrícolas siguen siendo tierras agrícolas. Bajo la ley de Pensilvania, el intento de reclasificación queda anulado. Un silencio, luego aplausos. Muchos en la galería vitorearon. El alivio inundó la sala. Adeline y Amira sintieron lágrimas picar en sus ojos. Finalmente, la tierra de su abuela permanecería a salvo. Reconocida como tierra agrícola, habían ganado, pero lo mejor estaba por venir. Durante las semanas siguientes, Maplewood zumbó con rumores de la investigación en curso sobre el juez Harding. La Junta de Conducta Judicial exigió transcripciones de sus casos recientes. Los taquígrafos judiciales entregaron los registros de las sesiones en las que Harding había hecho comentarios cuestionables. Personas de cercanos y lejanos se presentaron compartiendo historias de sus fallos discriminatorios. Poco a poco la fachada que había usado para aterrorizar a Maplewood durante años se derrumbó. Los artículos de los blogueros se volvieron virales en los círculos locales, revelando el colapso del juez y haciendo referencia a las experiencias de las hermanas como el punto de inflexión. Todo Maple se prepararía para una audiencia final sobre la mala conducta de Harding. Esto tuvo lugar en un procedimiento judicial estatal en Pittsburgh, donde Harding debía responder a los cargos de prejuicio racial, abuso de poder judicial e intimidación. Adeline y Amir recibieron citaciones para testificar. Aunque significó revivir la humillación, estuvieron de acuerdo en que la audiencia fue tensa. El abogado de Harding intentó desacreditarlos pintándolos como alborotadores agresivos, pero las hermanas respondieron con calma, detallando sus palabras exactas respaldadas por las declaraciones juradas de otros que habían presenciado el racismo del juez. La Junta de Conducta Judicial también presentó transcripciones de la audiencia de Farmland que documentaron algunos de los comentarios de Harding. El taquígrafo judicial no había dejado de grabar cuando Harding ordenó el cierre de la sesión. Al final la evidencia era condenatoria. La Junta encontró a Harding culpable de mala conducta atroz. Fue despojado de su cargo de juez con la posibilidad de enfrentar cargos criminales por ciertas prácticas abusivas. Para Maplewood fue un cambio radical. El juez, una vez intocable, había caído en medio de la caída. La prensa local finalmente desenterró más detalles del servicio militar de los Twins. Descubrieron que tanto Adeline como Amira no solo habían cumplido un servicio activo, sino que también se habían sometido a la prestigiosa escuela de Rangers del ejército de los C.E.U. En Fort Benning, un curso extremadamente desafiante. Ambas se habían convertido entre las relativamente pocas mujeres graduadas en el programa. Eran expertas en reconocimiento de combate avanzado y liderazgo. Cuando Maplewood conoció el alcance completo del entrenamiento de la hermana, la respuesta fue una mezcla de asombro y reflexión. Dos mujeres locales habían servido
en los niveles más altos del ejército arriesgando sus vidas por un país que todavía permitía que jueces como Harding las pisotearan. El sentimiento de vergüenza y gratitud chocaron impulsando a la comunidad a unirse aún más en torno a ella. Samira ignoró la atención modestamente. Solo cumplimos con nuestro deber, eso es todo, pero Adeline reconoció un poder simbólico en dejar que la gente sepa la mejor manera combatir los prejuicios es dejarles ver quiénes somos realmente en Farmland. Las hermanas sintieron que la tensión restante se aliviaba. Decidieron organizar una pequeña reunión para celebrar el reconocimiento oficial de Farmland bajo el nuevo papeleo. Invitaron a vecinos, simpatizantes e incluso miembros de la prensa local que habían cubierto su batalla el día de la reunión. Instalaron largas mesas plegables y sillas debajo de un gran roble. Los niños jugaban cerca mientras las personas mayores disfrutaban de los refrigerios. Adeline y Amira estaban en el centro saludando a la gente. La señorita Monroe llegó sonriendo ampliamente. Escuché que Harding no solo está sin trabajo, está en problemas legales por algunas irregularidades financieras relacionadas con transacciones inmobiliarias, incluso podría enfrentar una pena de cárcel. Adeline arqueó una ceja. No podría haberle pasado a un hombre más merecedor. Airide no es algo para celebrar exactamente, pero tal vez le enseñe una lección. La mirada de Monroe recorrió Farmland. Bueno, tienes lo que luchaste y Maplewood se deshizo de un juez corrupto. Esa no es una victoria pequeña. Al otro lado del patio, un puñado de funcionarios locales se acercaron, incluido el señor Howell. Parecía más arrepentido que siempre. Señorita Thompson, saludó algo avergonzado. Solo quería decir que lamento los problemas que causamos. A veces nos enredamos en la idea del desarrollo y olvidamos que las tierras de cultivo y la tradición también importan más. Bueno, Harding tenía control sobre muchos de nosotros. Adeline inclinó su cabeza. Disculpa aceptada, pero hagámoslo mejor en él. Futuro. Amira agregó, de hecho, si Maplewood quiere prosperar, dejemos que los abusadores dirijan el espectáculo. Howell asintió. Estuvo de acuerdo. Las hermanas sonrieron cortésmente y el funcionario se alejó mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras. La celebración continuó. Suaves brisas susurraban a través de la hierba alta. Los niños se perseguían unos a otros, chillando de alegría mientras los invitados mayores compartían historias en las mesas. La tierra de cultivo se sintió viva. Nuevamente un testimonio de resiliencia y el poder de enfrentarse a la injusticia. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y Twilight cubrió la tierra de cultivo en suaves tonos púrpuras, las hermanas caminaron hacia un lugar tranquilo cerca de un viejo granero. Era el granero donde solían ayudar a su abuela a guardar sus herramientas, donde habían compartido conversaciones en voz baja cuando eran adolescentes sobre irse a Maplewood para encontrar su lugar en el mundo más amplio. Ahora estaban de vuelta forjando un nuevo capítulo. Ya sabes, Amir comenzó a apoyarse contra la pared del granero. Es surrealista. Nos enfrentamos a un juez corrupto y ganamos. Siento alivio, orgullo, pero también tristeza de que tuviera que pasar. En absoluto. Adeline asintió mirando los campos ondulantes. La abuela siempre decía que nunca dejáramos que el miedo o el odio apagaran nuestros sueños. Se mantuvo firme aquí y quería que hiciéramos lo mismo. Honramos su deseo. Amira se volvió hacia su hermana. Los ojos brillaban. Así que, ¿qué sigue? Estaba pensando. Adeline dijo lentamente, en realidad podríamos volver a cultivar, tal vez una operación modesta al principio, verduras orgánicas o un pequeño huerto. La gente de Maplewood podría apreciar una nueva fuente local de productos. Una cálida sonrisa se dibujó en los labios de Amir. Me gusta que podamos contratar gente local, construir un verdadero sentido de comunidad, mostrarle a Maplewood que no somos forasteros. Nunca lo fuimos. Una brisa barrió el campo susurrando la hierba alta, llevando el dulce aroma de la tierra y la promesa de nuevos comienzos. Mientras el polvo se profundizaba, las hermanas vieron el cielo cambiar de naranja a rosa y luego se desvaneció en profundo índigo. Por un momento se quedaron en silenciosa reflexión, permitiéndose finalmente relajarse después de semanas de lucha implacable. En esa tranquilidad recordaron los caminos polvorientos de los despliegues extranjeros, los estrechos cuarteles de Fort Benning, el agotamiento del entrenamiento y el orgullo de la graduación. Cada recuerdo era un hilo tejido en su tapiz de resiliencia. Ya no eran solo las hermanas negras de Maplewood, eran veteranas del ejército, propietarias de tierras agrícolas y las que habían derrocado a un juez
Corrupto y sin embargo debajo de todos esos títulos seguían siendo simplemente Adeline y Amira Thompson continuando un legado familiar en la tierra que amaban. Durante el próximo año Maplewood cambió de maneras sutiles pero significativas con Harding ido. El sistema judicial experimentó una reforma largamente esperada. Se nombraron nuevos jueces, los comités locales reexaminaron sus códigos y más gente de los pueblos se sintió envalentonada para defender sus derechos. Las tierras agrícolas permanecieron seguras bajo el cuidado de las hermanas Thompson, reconocido por el Programa de Preservación de Tierras Agrícolas de Pensilvania. Mencionar el verdadero Fort Benning en sus entrevistas locales sirvió para subrayar que estas hermanas no debían ser tomadas a la ligera. Adeline y Amira siguieron adelante con sus planes agrícolas, restaurando los campos una vez abandonados, plantaron cultivos de temporada. CS instaló un pequeño stand en el mercado semanal de agricultores de Maplewood. Rápidamente se ganaron una reputación por sus productos de calidad y por su compromiso inquebrantable con la comunidad. Donde una vez se habían enfrentado a sospechas o hostilidad abierta, ahora eran recibidos con aprecio y respeto. El restaurante local comenzó a presentar Thompson Greens en sus especiales, un pequeño pero simbólico guiño al éxito de la hermana. Mientras tanto, el juez Harding sufrió todo el peso de la retribución kármica, despojado de su puesto, envuelto en batallas legales y rechazado por la comunidad. Pasó sus días luchando por salvar lo que quedaba de su reputación. Pocos tenían simpatía por él. Su caída fue vista ampliamente como la consecuencia legítima de años de decisiones intolerantes y abuso de poder. Quizás la mayor lección que surgió de la saga fue que si bien el prejuicio y la corrupción pueden parecer invencibles, se derrumban bajo la presión constante de la verdad. Coraje y unidad. La negativa de Adeline y Amira a ser intimidados sentó un ejemplo mucho más allá de Maplewood, mostrando que incluso frente a arraigadas la injusticia de los individuos determinados puede prevalecer en la tierra de cultivo en sí. Una niebla matutina se cernía sobre los campos donde las hileras de plantas recién brotadas brillaban con rocío. Adeline caminó por un sendero sinuoso comprobando cada hilera, inhalando el dulce aroma de la tierra húmeda. Amira estaba a poca distancia ajustando una línea de riego por goteo. Trabajaban con un ritmo fácil, las manos ocupadas pero las mentes en paz. De vez en cuando se detenían para compartir una broma o un recuerdo. La tierra de cultivo estaba viva con el zumbido de los insectos, los cantos de los pájaros y la tranquila satisfacción de una vida que habían recuperado con determinación y amor. Finalmente, el sol subió más alto, quemando la niebla matutina. Adeline se quedó de pie y se estiró mirando el horizonte con una sonrisa esperanzada. Amira se unió a ella secándose el sudor de la frente. ¿Piensas lo que yo estoy pensando?, preguntó Amir con los ojos brillantes. Adeline asintió. Sí, finalmente lo hicimos. Y en ese momento una suave brisa barrió la tierra de cultivo llevando consigo los ecos de la fe inquebrantable de su abuela. Sí, lo habían hecho, defendieron la justicia, preservaron su herencia y mostraron una luz en el rincón más oscuro de Maplewood. Su entrenamiento militar les había enseñado a luchar incansablemente por lo que era correcto. El legado de su abuela les enseñó que la tierra podía ser tanto un hogar como una promesa, y su victoria confirmó que juntos podían superar cualquier cosa. Los jueces racistas incluyeron desde ese día en adelante. Las tierras de cultivo de Maplewood eran más que solo campos y cultivos, eran un símbolo de una dura batalla por la dignidad y la justicia, protegida por dos hermanas que, al revelar su entrenamiento en el ejército de los CEU, recordaron a todos que la verdadera fuerza radica en defender lo correcto sin importar las probabilidades.